Un gusto y un honor, como siempre, estar con ustedes una vez más para entregar brevemente una reflexión del cielo para su corazón. Estamos en la serie de la familia aún en este mes y hoy quiero hablarles acerca del legado de familia, el legado de nuestra familia, lo que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 13 en adelante, dice de esta manera la palabra del Señor: hay un mal que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Verso 15: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano, dejando un legado a nuestras generaciones. Hay dos palabras importantes que quiero mencionarles. Primero, herencia. El diccionario dice que una herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Legado, cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite, de padres a hijos, de generación en generación. Lo que nuestros hijos podrán recibir en el mañana podrá ser una herencia o un legado. Una herencia, amigos, hermanos, es algo que podemos dejarles a nuestros hijos, de bienes que podamos poseer o adquirir y que al morir nosotros pasa a ser propiedad de ellos. Muchas veces, como padres, todos hacemos el esfuerzo por dejarles a nuestros hijos una herencia, una casa, un terreno, un negocio, etcétera. Pero quiero que esta hora comprendamos realmente que una herencia siempre será importante, pero como padres cristianos tenemos que esforzarnos por dejarle a nuestros hijos un legado. Quiero ampliar el concepto de legado según este diccionario. Un legado no siempre es algo material. Habla de que un legado puede ser una enseñanza dada por los padres, puede ser un buen ejemplo, puede ser una profesión adquirida de generación en generación. Es decir, los legados son generalmente de carácter familiar, algo que pasa de una generación a otra. Y un legado también puede ser un conjunto de valores, esas ideas que se transmiten de un adulto a un joven. Es decir, la idea del legado que se pasa es para que no sea olvidado, y en este caso para que siga viviendo y pueda seguir pasando de generación en generación. Creo, amigos, hermanos, que lastimosamente, como lo vemos en los versos de Eclesiastés, muchas veces esa herencia que con tanto esfuerzo, sacrificio, los padres adquieren para dejarle a sus hijos, no lo valoran y se pierde en las cosas equivocadas de las que se ocupan, y al final terminan perdiéndose el fruto del trabajo de años de padres o de abuelos. Es por esa razón que como padres creyentes debemos de procurar no solamente dejarles una herencia material a nuestros hijos, sino también un legado, es decir, algo que podamos transmitirles y dejar en la vida de nuestros hijos estando nosotros aún en vida. Creo que en esta época del año o del tiempo que nos ha tocado vivir, debemos de procurar y preocuparnos, atender una herencia, pero más importante, preparar al heredero. Y como dice la palabra del Señor en el verso de Eclesiastés capítulo 7 y verso 11, dice:
buena es la ciencia, escuche, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Más, póngame atención, más la sabiduría excede que da vida a sus poseedores. Más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Lo que quiero hablarles en esta hora es que si hay algo que podemos dejarles de legado a nuestros hijos o a nuestras generaciones, es enseñarles a vivir con sabiduría. La sabiduría excede a la ciencia y al dinero. Eso es lo que nos está hablando la palabra. Pero verdaderamente, amigos, hermanos, es importante la herencia, pero siempre será mayor, como está escrito, el legado de la sabiduría, para que aprendan a vivir en este mundo siendo sabios. ¿En qué consiste ese legado de enseñarles a vivir con sabiduría? Déjenme darle 3 consejos para poder orar. Primero, enseñarles a vivir con sabiduría significa lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mi primer consejo es: enseñémosle a nuestros hijos a vivir con temor de Dios. Con temor a Dios, es lo que está escrito. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todos los padres, escuchen, todos los padres queremos que nuestros hijos se aparten de los malos caminos, que se aparten de las malas amistades, que se mantengan lejos de vicios, de adicciones, que no vivan una vida sexual promiscua. Pero sabemos que no podemos estar con ellos en todo momento y en todo lugar para protegerlos. No somos policías, somos guardianes de nuestras generaciones. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que no anden como los demás, que no sean como otras personas. Dios está con ellos. Los ojos del Señor están siempre sobre sus vidas, y es por esa razón que aunque no haya nadie que vea lo que hacen o conocidos, tienen que pensar que Dios está ahí y que tenemos que procurar agradarlo siempre. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es decir, que el temor de Dios dará un principio para la vida en la tierra y para la vida en la eternidad. Es el temor de Dios quien pone un freno, que creo que es el freno más efectivo que el castigo o el enojo de un padre. El freno, que es el temor de Dios, los mantendrá alejados del mal. Entonces, mi primer consejo para poder dejar un buen legado, debemos de dejarles el legado del temor, para que aprendan a vivir con sabiduría. En segundo lugar, dice Éxodo capítulo 23 y verso 2. Éxodo 23 verso 2 dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Leo en esta otra versión, la palabra de Dios para todos dice: no hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente las hace. No te unas a ellos. Te lo vuelvo a leer, Éxodo 23:2. No hagas cosas malas porque la mayoría de la gente las hace. No te unas a ellos. Mi segundo consejo es que vivir con sabiduría significa que aprendan a tener su propia personalidad y a tomar sus propias decisiones. Amigos, hermanos, personalidad, el diccionario lo dice de esta manera: conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de las demás. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos e hijas a ser ellos mismos, a no tratar de ser una copia barata o andar imitando la vida de los demás, a no dejarse
influir para el mal, que no vivan bajo el lema de todos lo hacen, todos van a ir, o como dicen en mi pueblo, donde va Vicente, ahí va toda la gente. Cuando alguien no tiene su propia personalidad definida, siempre tomará la personalidad de otro, el estilo de vida lamentablemente negativo de otras personas. Jesús dijo en Juan capítulo 8 y verso 4 lo importante de tomar sus propias decisiones sin dejarse influenciar. Dice Juan capítulo 8 verso 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Vean cómo están tratando de influenciar a Jesús. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. Amigos, hermanos, vemos que Jesús no toma una decisión basada en la opinión de los demás. Eso es lo que nuestros hijos deben de aprender. Eso es vivir sabiamente, cuando ellos toman sus propias decisiones sin dejarse influenciar por su alrededor negativo. Dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuán importante es que las generaciones, ese legado se traslade a las generaciones, a que sean ellos mismos. El mundo está lleno de modelos, está lleno de influencers, de youtubers que están tratando de formar personalidades en nuestros hijos. Pero si en casa nosotros les enseñamos ese legado de aprender a vivir sabiamente, aprenderán a tomar sus propias decisiones, a ser ellos mismos y a desarrollar la propia personalidad que cada uno de ellos ha ido adquiriendo. Y eso, amigos, hermanos, es trabajo de nosotros como padres, que procuremos dejarles a ellos un buen legado. En tercer lugar, dice en Filipenses capítulo 4 y verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice la palabra, en esto pensad. En esto pensad. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mi tercer consejo es que no solo nosotros debemos de dejarles el legado de vivir sabiamente, a vivir con temor, a tener su propia personalidad, a tomar sus propias decisiones, sino que también debemos de enseñarle principios de vida bien definidos. Por eso dice el apóstol Pablo: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, dice, en esto pensad. Aquí hay principios que brevemente los menciono según el diccionario de cada uno de estos consejos que el apóstol Pablo nos da, y deben de ser bien definidos. Es uno, creo yo, de los principales legados para nuestros hijos e hijas, que ellos puedan vivir con estos principios. Acuérdense que los principios de Dios no son cambiantes, son inmutables. Los principios se consideran normalmente inmutables. Es lo que dicen los libros. Los valores pueden cambiar de generación en generación dependiendo de cómo los padres lo trasladen. Lo primero, dice verdad. No debemos nosotros de permitir que nuestros hijos adquieran el legado de la falsedad o de la hipocresía. Hablar verdad significa no mentir ni con palabras ni con nuestras acciones. Ser verdadero en nuestras relaciones, en los negocios, nuestros quehaceres, en la vida social, en la vida familiar. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo segundo, el respeto. Dice Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Amigos, hermanos, toda persona merece respeto por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Es por esa razón que el
dejar el legado de respeto nos dará tranquilidad, que nuestras generaciones caminarán sin pleitos, caminarán en este mundo respetando a sus semejantes. También dice humildad. En el libro de Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aprender de todos se requiere humildad. Cada persona tiene algo, un conocimiento, una virtud que nosotros no poseemos, pero reconocer que lo que el amigo, el profesor, el tío, el compañero tiene, me puede ser de bendición, pero eso se requiere humildad. La honradez. Dice Proverbios 22:7, debemos enseñarle, dice, y no que se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Amigos, hermanos, enseñarles la honradez, la humildad, el respeto, la verdad. Lo que dice el apóstol Pablo, dice: si hay alguna virtud alguna, en esto pensad. La honradez es enseñar a que nuestras generaciones aprendan a trabajar honradamente para obtener un sustento de vida y pueda continuar por las generaciones. Dice también para poder orar, la responsabilidad. Eclesiastés 5:5 dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, desde la palabra que hemos dado, las promesas que hemos hecho, los compromisos que hemos adquirido. Eso es vivir sabiamente. Entonces, amigos, hermanos, cuán importante es el legado que dejaremos en nuestra familia. Se requiere procurar dejar una herencia, pero siempre será más importante el legado que les estaremos dejando a nuestros hijos. Debemos de pensar que un legado importante es enseñarles a vivir con sabiduría. Vuelvo a leer lo que dice Eclesiastés 7. La ciencia con herencia es provechosa para los que ven el sol. Escudo es la ciencia, escudo es el dinero, mas la sabiduría excede, dice, al que da vida a sus poseedores. Amigos, hermanos, vivir con sabiduría es una de las buenas cosas que podemos dejarles como legado a nuestros hijos. Les he mencionado que vivir con sabiduría significa vivir con temor de Dios. Significa enseñarles a tomar su propia personalidad y a tener sus propias decisiones. También les he mencionado que vivir con sabiduría significa vivir con principios bien definidos, los principios de la palabra que hemos leído: la verdad, el respeto, la humildad, la responsabilidad y la honradez. Si procuramos y nos esforzamos enseñarle eso a nuestros hijos, será un legado que les abrirá las puertas grandes, que tendrán familias sanas, tendrán éxito en su vida profesional, cualquiera que sea el lugar donde Dios les permita estar. Esos principios como un legado les llevará a llegar a ser gente muy alta. Como dice el libro de Proverbios: has visto un hombre diligente, no estará con los de baja condición, sino que se sentará con los reyes. Creo que si tú recibes esta palabra, tus hijos, tus nietos no estarán con los de baja condición, se sentarán con los reyes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, me uno a la fe de cada persona que en esta hora, Señor, está creyendo, recibiendo esta palabra, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que este es el tiempo, Señor, donde tú visitas a nuestras generaciones, donde tú obras, Padre, lo que creemos en oración, lo que buscamos en tu presencia, Señor. Tú lo haces, Padre del cielo. Tú estás aquí con nosotros para recibir, Señor, cada oración que en esta hora cada uno de tus hijos está haciendo, Señor. Hoy levanto delante de ti a cada persona que se une a esta oración, Señor. Declaro que sus hijos y los hijos de sus hijos llegarán, Señor, a ocupar los mejores puestos. Se les abrirán las mejores oportunidades
es con las grandes puertas de bendición. Me uno a la fe de cada joven, cada señorita, cada padre de familia que recibe esta palabra. Declaro en el nombre de Jesús que ellos son las generaciones que dejarán buen legado a sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.